Buenos días, estudiantes del grado 7.2. Por favor, me confirman que se está escuchando y se esté viendo. Buenos días, profe. ¿Sí se escucha y se ve bien? Señor. Bueno, chicos, bien. Hoy, martes 10 de agosto, 8:52 de la mañana, nos encontramos aquí reunidos para nuestra clase de sociales. En este momento hay solamente 3 estudiantes, ¿listo? Por favor, chicos, me indican sus nombres a través del WhatsApp, del chat, por favor. Sí, veo aquí 3 cuentas. Está Hamel, Andrés León y creo que Claudia, ¿cierto? Creo que Claudia está conectada con la cuenta del hermano. Entonces, por favor, me escriben aquí en el chat los nombres de los 3, ¿listo? Bien, sí señor. Ahí veo ya el primer nombre escrito. Chicos, vamos a iniciar con nuestra temática de la clase del día de hoy, la cual pues cambiamos aquí de tema. Sí, aquí vamos a ver ya lo que es Roma. ¿Listo? Entonces nos vamos a ubicar en nuestra guía. Yo supongo que ustedes ya traen leído el tema, ¿vale? Así que para mí es un supuesto que ustedes tienen ya las lecturas hechas. Entonces, chicos, ¿listo? Nos ubicamos aquí y vamos a iniciar. Cuando nosotros hablamos de Roma, debemos tener en cuenta, claro, que ya vamos a empezar a hablar de un imperio, ¿listo? Pero un imperio pues tiene unas características eh, diferentes, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de un imperio, buenos días a los 2 estudiantes que se unen, por favor me escriben sus nombres en el chat. Entonces, cuando nosotros hablamos de un imperio debemos tener en cuenta que es una forma política, no es como tal un sistema de gobierno, sino digámoslo así, que es un sistema político. ¿Listo? ¿En qué medida? En que tiene unas características diferentes. Entonces, así como nosotros hoy en día hablamos de países, ¿cierto? Que un país tiene un límite, un país tiene una independencia, un país tiene un territorio, ¿listo? Un sistema de leyes, una autonomía. Esas son las características que tienen hoy en día nuestros países, ¿listo? Pero cuando nosotros hablamos de un imperio, es cuando una nación empieza a invadir a las demás, ¿listo? Con la intención de expandir su territorio y de expandir, por tanto, todo lo que eso implica. Su gobierno, su cultura, su economía, ¿cierto? Entonces vemos que los imperios se caracterizan por eso, porque son constantemente invasores, ¿vale? Y se van apropiando de esas tierras donde ellos van llegando. Entonces la intención de un imperio es expandirse, ¿listo? Entonces hoy en día pues la gente comúnmente habla de que no, que es que el imperio yanqui, refiriéndose al país de Estados Unidos, ¿cierto? Pero Estados Unidos como tal, pues hoy en día, digamos, bajo estas características, pues hoy en día no es como tal un imperio, ¿cierto? Porque de una u otra forma no va conquistando países y no va haciéndolos a la fuerza. Una de las características de los imperios es que conquistan siempre con la fuerza, ¿cierto? Siempre a través de las luchas, siempre a través de los ejércitos, siempre a través de la violencia y demás. Entonces, chicos, cuando nosotros hablamos de un imperio, estamos hablando de eso, de la posibilidad que tienen esos países, vamos a decirlo por ahora países, ¿sí? De ir arrasando con todo, ¿listo? Y uno de los grandes motivos por los cuales desarrollan esas invasiones es pues porque quieren apoderarse de la tierra, ¿no? De todo lo que ello implica, las riquezas, ¿sí? En los ganados, los cultivos, las riquezas minerales, oro, plata, todo ese tipo de cosas, pues son motivos suficientes para que hayan imperios. Ustedes ya han visto imperios también de otras culturas, lo veíamos el año pasado a través de las guías cuando hablábamos de en este tercer periodo, el año pasado también vimos algo de imperio, por ejemplo el imperio maya, ¿cierto? Si lo tomamos como el hecho de que iban conquistando e iban
pues buscando siempre ganar una riqueza, ¿sí? Siempre, por tanto, entonces los imperios están en constantes luchas, porque pues así como hay invasores, hay personas que quieren resistirse a esa invasión. Entonces, Roma no es la excepción, ¿listo? Si recuerdan, nosotros en las clases anteriores, cuando vimos Grecia, pues Grecia de una u otra manera fue muy importante para Roma, ¿listo? Y es porque Roma en su crecimiento pues fue y adoptó toda la cultura de Grecia, ¿sí? Ellos adoptan la cultura, entonces Grecia no alcanzó a ser un imperio, digamos, físicamente muy grande, ¿sí? Alcanzó a ser lo suficientemente esplendoroso, digamos, en el sentido de que duró más tiempo Roma, ¿listo? Si bien es cierto, cuando hablábamos de Alejandro Magno, pues Alejandro Magno fue un emperador, tal vez el de los más grandes emperadores de la historia. Él era griego y él conquistó desde lo que hoy en día es Portugal hasta la China y todo el norte de África, ¿sí? Es decir, fue mucha tierra, pero fue un imperio muy corto, ¿sí? Alejandro Magno muere cuando él tiene 33 años, entonces de ahí para adelante pues empieza a decaer el imperio griego y empieza a surgir como tal el imperio romano. Entonces el imperio romano se ve muy influenciado por lo que es la cultura de los griegos. ¿Listo? Pero bueno, eso ya lo había explicado en la clase anterior. Entonces chicos, vamos a mirar acá en nuestra guía lo que es Roma como tal. ¿Listo? Entonces, chicos, para poder entender cómo surgió ese imperio romano, que fue el imperio más grande que ha conocido la humanidad, no solamente en su esplendor, no solamente por sus aportes culturales a nuestra sociedad actual, sino porque en verdad pues fue un imperio que duró mucho tiempo, ¿sí? Si nosotros lo asumimos desde las fechas que tenemos aquí, pues estamos hablando que este imperio termina prácticamente con la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Y pues estamos hablando de miles de años. Así como habían existido otros imperios, si hablamos del imperio egipcio, si hablamos de Babilonia, ¿cierto? Que fueron imperios también muy importantes, pues no fueron, digamos, tan marcada la influencia hoy en día, ¿sí? De nuestra cultura. Entonces vamos a ver acá, chicos. Ustedes saben que cuando se habla de Roma o del imperio romano, pues es el imperio recibe ese nombre, ¿vale? Que hoy en día Roma es la capital de Italia, ¿listo? Entonces no confundamos el imperio romano con Roma, la capital de Italia, porque hoy en día pues el imperio ya no existe y Roma hoy en día en la actualidad es simplemente una ciudad. Pero si nosotros miramos el imperio romano, pues el imperio romano fue extremadamente amplio. Vamos a mirar que creo que aquí hay un anexo de lo que fue el imperio romano, ¿sí? Observen acá la imagen y nos damos cuenta de todo lo que fue el imperio romano, ¿sí? Toda esta parte, salvo el norte de Europa y Asia. Esto ya fue otro imperio. Aquí vamos a ver, hablar de los bárbaros, pero toda esta parte que señalo, todo esto fue Roma. ¿Listo? Entonces, chicos, no confundir imperio romano con Roma, capital de Italia. Si bien es cierto, forma parte y en su momento pues fue el origen, ¿sí? Pero no es lo mismo hoy en día, ¿vale? Hecha esta aclaración, muchachos, vamos a entrar entonces a leer este parrafito que aquí nos van a dar fechas muy importantes. Roma surge y surge a través de un proceso, ¿listo? Que tiene básicamente tres partes. Vamos a hablar de la monarquía en Roma. Entonces Roma pues fue una ciudad que fue creciendo, ¿vale? Y en la medida en que iba creciendo pues iba teniendo necesidades de gobierno. Entonces ellos toman la monarquía que va del año 753 antes de Cristo al año 509. ¿Listo? Entonces recuerden que estamos hablando aquí antes de Cristo.
Antes de Cristo no quiere decir antes de que hubiera vida. Recuerden, Cristo simplemente vino acá y murió y bueno, desarrolla toda la influencia que tiene en la religión. Pero antes de Cristo ya existían civilizaciones. ¿Listo? Porque es un error muy común que la gente cuando habla antes de Cristo no entiende que ya habían civilizaciones. ¿Vale? Entonces, estos personajes decidieron que debían unificarse como una sociedad y escoger entre ellos un rey. ¿Listo? Uno que gobernara. Sencillamente necesitaban un líder. En ese entonces pues todavía no existía lo que hoy en día hablamos nosotros de la república, ¿cierto? Para nosotros como Colombia pues somos una república donde escogemos un presidente, ¿cierto? Donde todos nosotros vamos a votar. Por ejemplo, el otro año vamos a ir a escoger nuevo presidente porque este personaje que está pues va a salir, ya cumple su periodo y demás. ¿Listo? En ese entonces era diferente. En ese entonces quien gobernaba era uno solo y ese señor era el rey. ¿Listo? Y una de las características de la monarquía es que todo el poder lo tenía él. Nadie más tenía el poder, solamente él. ¿Listo? Es decir, él decidía si iban a la guerra, él decidía las leyes, él mismo juzgaba las leyes y todo. Entonces todo el poder radicaba en el monarca. De ahí viene, la misma palabra lo indica, monarca viene de mono. ¿Listo? Que quiere decir uno solo, o sea, un gobernante. Entonces vamos viendo acá nosotros, chicos, que después de este periodo, ¿sí?, Roma se establece como una república. Y cuando nosotros hablamos de una república, pues estamos hablando ya de otro sistema de gobierno. Si la monarquía era un solo representante, la república, que va del año 509 a.C. hasta el año 27, pues tiene una característica, y es que en este periodo, pues bueno, empieza a acrecentarse, a crecer, ¿sí? Pero es un periodo en el cual tiene la participación el Senado. ¿Listo? ¿Y quién era el Senado? Pues el Senado era la representación del pueblo, ¿sí? Ellos entonces ahí ya empezaron a votar. Recuerden que las elecciones, la votación, la democracia surge en Grecia y es uno de los factores más importantes de los griegos, que fueron capaces de escoger a sus gobernantes dándole la participación al pueblo. ¿Listo? Y lo mismo ocurría aquí en la República, pero entonces que la República escogía al senador y del senador salía, eran quienes tomaban las decisiones de leyes y todo tipo de decisiones que beneficiaran a los ciudadanos. ¿Listo? Entonces ya encontramos aquí otro sistema político. Y el último, que surge en el año 27 antes de Cristo hasta el año 467 después de Cristo, consiste en ya un imperio. ¿Listo? Entonces, como les dije, el imperio ya tiene como característica principal las invasiones. El imperio romano se caracterizó porque constantemente iban creciendo, iban desarrollándose invasiones y iban apoderándose de las tierras y de todo lo que ello implicaba, ¿sí? La riqueza. Entonces este imperio pues fue creciendo bastante, fue un imperio duradero, ¿sí? Y logró imponer una buena parte del mundo, de sus costumbres y la manera de organizar la sociedad. ¿Listo? Hoy nosotros encontramos mucha influencia de lo que fue Roma. Yo la vez pasada les decía a ustedes, chicos, el solo hecho de que usted hoy en día pueda ir al baño y pueda soltar la cisterna y se vaya ahí lo que usted hizo, pues eso es un invento romano, ¿sí? Ellos fueron los primeros que desarrollaron el concepto de baño como un lugar privado. Ellos fueron los primeros que llevaron el acueducto hasta las casas. Ya no tenía la gente que ir como vemos en otras
culturas, como por ejemplo en la egipcia, como por ejemplo en la hebrea, que había un pozo en la ciudad y todo el mundo iba hasta allá a sacar agua. Los romanos se dieron cuenta de que este tipo de cosas mejoraba la condición, ¿listo? Entonces ellos pensaron, ellos fueron los grandes ingenieros del mundo, ¿vale? Tal vez si Roma debe ser reconocida por algo es por los adelantos en ingeniería. Estos señores construyeron acueductos muy largos, ¿sí? Pensemos que estos señores construyeron acueductos de más de 100 kilómetros. Entonces imagínese usted, por ejemplo, de aquí a, ¿qué le digo yo? A Barranca Bermeja, un acueducto, ¿sí? ¿Y cómo eran esos acueductos? Pues eran caminos que ellos iban haciendo en piedra, ¿listo? Y ellos entendían que debían, de acuerdo a la ingeniería, pues matemáticamente calculaban y hacían que el agua llegara desde esas distancias, ¿sí? Cosa que hoy en día es algo muy impresionante porque estos señores lo hicieron hace 2000 años, ¿sí? 1500 años, 1600 años, con una tecnología pues muy limitada, ¿listo? Hoy en día usted ve que hay helicópteros, que hay tractomulas que pueden cargar toneladas y demás, pero en esa época todo era fuerza, a punta de esclavos, ¿listo? Entonces, imagínese usted todo lo que implicaba construir algo tan sencillo, y eso es sencillo entre comillas, más bien como algo tan cotidiano como era un acueducto, ¿sí? Para estos señores era una cuestión de necesidad. Entonces, a través de esas cuestiones fue que desarrollaron grandes logros y esos logros de una u otra manera, pues hoy en día los conservamos. ¿Listo? Entonces yo les decía, así como Roma llegó a tener un gran esplendor, pues fue tan grande que ellos luchaban con otras tribus y a estas tribus se les conocen como bárbaros. ¿Listo? Bárbaro era toda aquella tribu que no era Roma. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, los galos, que conocemos los astrogodos, los godos, los visigodos, que eran tribus, los germanos, que eran tribus que iban contra el imperio romano, ¿vale? Y esas constantes luchas fueron las que lo debilitaron, porque pues imagínese usted, póngase a pensar que usted tenía un lugar tan grande que defender, que llega al punto en el cual se le acaban los soldados, y entonces tiene usted que tomar de los soldados ya no romanos, porque para ellos ser ciudadano romano era un privilegio, sino que empiezan a tomar de esos mismos soldados con los que ellos habían luchado, contra los que habían luchado. Entonces son soldados que por el pago del dinero, pues de pronto si no les pagaban, pues no peleaban. ¿Listo? Y ese tipo de cosas debilitó el imperio. Entonces vamos a hablar de la caída del imperio, ¿vale? Entonces Roma se divide en dos, en el imperio de Oriente y en el imperio de Occidente. ¿Listo? Entonces vamos a leer acá esta parte. Años antes, la parte oriental del imperio se había separado, dando origen al imperio romano de Oriente, mejor conocido como el imperio bizantino, que de una u otra manera responde al nombre de Bizancio, quien fue un gran emperador. ¿Listo? Mientras que el resto del territorio se fue desmembrando de la organización y en el año 476 de nuestra era, es decir, después de Cristo, como hoy en día, por eso habla de nuestra era, finalmente la ciudad de Roma fue invadida por los ostrogodos, quienes eran una tribu bárbara. ¿Listo? Entonces aquí nosotros nos damos cuenta, chicos, de que Roma se caracterizaba por tener emperadores. Y estos emperadores eran en algunos casos grandes guerreros, ¿sí? Eran guerreros, eran generales, comandantes de ejército que dedicaban su vida pues a defender el imperio. Entonces iban constantemente a las luchas y probablemente ahí morían, ¿sí? Pero también tenemos otros emperadores quienes de una u otra manera contribuyeron a que decayera el imperio, ¿sí? Y entonces vamos a hablar básicamente de dos emperadores muy conocidos en la historia por sus excesos, ¿listo?
el poder de tener casi que en ese entonces bajo sus pies toda la humanidad, ¿sí? Saber que usted es el hombre más poderoso del mundo, saber que la gente lo venera a usted como un dios, porque habían algunos que se hacían llamar dioses, ¿listo? Entonces, bajo todo eso, pues generaba la riqueza y demás, generaba locura en ellos, ¿sí? Y entonces había algunos, como fue el caso de Nerón, quien un día cuenta la historia, y por aquí lo vamos a ver un poco más adelante, cuenta la historia que él quería hacer su castillo más grande, pero ya la ciudad no estaba construida, entonces no había dónde hacerlo. Y él quería su palacio que fuera más grande. Entonces el tipo cuenta la historia que un día mandó quemar la ciudad, ¿sí? Y que cuando se estaba incendiando la ciudad completa, pues el tipo sacó una lira, que es algo así como un arpa, es un instrumento de origen griego, y sacó el arpa y empezó a tocar mientras toda la gente pues se consumía en las casas y demás. Y una vez esto pues mandó a ampliar su palacio, ¿sí? Estamos hablando entonces de todos los excesos, imagínense ustedes, pensar que alguien es capaz de quemar la ciudad solamente para tener un lugar más amplio. Cuenta también del tipo que cogía y, por ejemplo, tenían bacanales. Bacanal es una fiesta excesiva donde sencillamente duraban 2, 3 meses de fiesta en Roma. Incluso se habla de que llegaron a haber 6 meses de ferias. Entonces póngase usted a pensar, imagínense que aquí las ferias del pueblo duraran 6 meses. ¿Sí? Imagínese usted que un tipo de estos era aficionado al sexo y demás, y entonces tenía lugares donde practicaban cualquier cantidad de cosas y aberraciones, ¿listo? Y todo eso lo hacían, pues entonces al realizar esas cosas, pues perdían como la credibilidad del pueblo, ¿listo? Yo les recomiendo, busquen quién fue Nerón, busquen quién fue Calígula, y se van a dar cuenta de que pues, los griegos no conocían, digamos, límites en su comportamiento. ¿Listo? Estamos hablando no de todos, sino simplemente pues de los emperadores, y así como hubo grandes emperadores, pues hubo otros que son reconocidos por la barbaridad y la brutalidad de sus actos. ¿Listo? Vamos hasta acá, chicos. Preguntas, dudas, comentarios, inquietudes. ¿Todo? No, profe. Bueno, No, profe. ya saben que esto es obligación prácticamente. Si tienen dudas, háganlas. Si tienen inquietudes, plantéenlas. ¿Listo? Vamos a ver aquí hoy algunos aportes del Imperio Romano, aportes que hoy en día conservamos. ¿Listo? No solamente porque fueron importantes en su época y desarrollaron en gran medida lo que fue Roma, sino porque hoy en día pues para nosotros es fundamental. ¿Listo? Yo ya les decía, les hablaba del acueducto, ¿sí? Les hablaba, por ejemplo, ellos fueron los primeros en establecer un material para construir, ¿vale? Que es el concreto. Si ellos, hoy en día usted puede mirar las obras que ellos hicieron todavía están, y estamos hablando de más de 1500, 1800 años. Y usted va y mira, por ejemplo, los puentes que construyeron allí. Hablemos del puente de Chirajara, que es allí nomás, como a 1 hora y media de Bucaramanga, cuando mucho, y usted ve que ese puente lo hicieron y antes de que lo inauguraran ya estaba que se caía, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que hoy en día nosotros veamos que lo que hicieron los romanos todavía esté y lo que hacemos actualmente pues sea algo de mala calidad, ¿no? Claro, ahí vamos a ver que hay corrupción y demás, pero bueno, los romanos grandes constructores. ¿Listo? Las carreteras que ellos construyeron todavía se utilizan allá en Italia, allá en Europa. Usted puede ir a Francia y puede encontrar muchas cosas que todavía se conservan, caminos, construcciones, ¿sí? Puentes. Entonces ellos eran expertos en construir. Pero vamos a hablar del latín, ¿listo? El latín era la lengua oficial del Imperio Romano. Entonces ellos hablaban latín, ¿vale?
Y había dos tipos. Un latín vulgar, que era el que hablaba la gente, ¿cierto? Era un latín, un idioma popular, algo así como con palabras más toscas, como si nosotros habláramos, como cuando nosotros nos saludamos con los amigos y le dicen, ¿no, qué hubo, parcero? ¿Qué? ¿Todo bien o qué? Sí, mi perro, ¿qué tal? ¿Cierto? Estamos hablando español, pero estamos hablando un español mal hablado. No estamos hablando un idioma fino, un idioma de una manera en la cual pues se pueda hacer una conversación fluida, entendida. Nosotros sabemos a qué nos referimos. Si yo le digo, ¿qué hubo, parce? ¿Qué más? Usted sabe que yo lo estoy saludando y usted entiende que el concepto de parce es algo así como amigo, ¿vale? Pero estamos hablando un lenguaje vulgar, sin necesidad de que sean groserías. Cuando hablamos de vulgar no solamente es grosería, lo vulgar hace referencia a lo popular, ¿listo? Es decir, a la gente, al comercio, a la gente cotidiana. Pero también había un latín que era un latín culto, ¿listo? Fino, donde no se van a saludar, ¿qué hubo, mi perro? Sino donde se saludaban bien, utilizando las palabras finas. Entonces, este lenguaje pues no era para todo el mundo. Sencillamente era un lenguaje que utilizaban principalmente en la iglesia, ¿listo? Y vamos a ver en la siguiente clase cómo la religión, el cristianismo, surge en Roma y ayuda al fortalecimiento del Imperio Romano, pero eso será el tema de la siguiente clase. Entonces vamos a hablar acá nosotros de que ese idioma pues se fue expandiendo por todo el imperio, ¿no? Esa es una de las características de los imperios, y es que la cultura constantemente se ve influenciada por los pueblos que van conquistando, ¿listo? Esa es una de las características que debemos tener presente. Cuando hablamos de un imperio, estamos hablando también de una expansión cultural, ¿vale? Y esa mezcla, digamos, de idiomas, ¿sí? Porque recuerden, en tanto más grande el imperio, pues más grande es la influencia que éste tiene de las culturas que va conquistando, de los pueblos que van anexando a su territorio. Entonces, hoy en día nosotros hablamos de las lenguas románicas o lenguas romances, ¿sí? Haciendo referencia a Roma, románicas, de Roma, ¿listo? Descendientes o venidas de Roma. Entonces hablamos nosotros de que el castellano, el francés, el italiano y el rumano, ¿listo? Son algunas de estas lenguas romances, ¿vale? Es decir, propiamente venidas del latín, ¿listo? Ahora, chicos, esto es importante, ¿por qué? Porque hoy en día nosotros encontramos muchas palabras venidas de este idioma, que a su vez es influenciado por el griego, ¿listo? Ya ahorita vamos a mirar cuáles son, o mejor, vamos a mirar qué hacemos con esas palabras, ¿listo? Ahora, otra cuestión importante es que los romanos desarrollaron el derecho, ¿vale? De pronto ustedes, alguno tiene algún familiar que sea abogado o quiere estudiar abogacía, derecho, pues viene gracias a que los romanos lo desarrollaron como algo muy importante dentro de su civilización, ¿vale? Y es que cuando nosotros hablamos del derecho, estamos hablando de una u otra manera de la posibilidad de defendernos, ¿cierto? De que tengan a través de la ley, pues nosotros no seamos de pronto atropellados, no seamos nosotros utilizados, ¿cierto? Entonces, la ley es para todos los ciudadanos. Pensemos lo siguiente: si usted roba, va preso, ¿cierto? Eso es una ley y hay un castigo. Se supone entonces que si yo me robo una gallina, pues tendré una sanción equivalente al robo de una gallina. Y no será lo mismo robarme yo una gallina que los señores Nule, quienes son acusados de quitarle una fortuna a la ciudad de Bogotá. Estamos hablando de miles de millones. ¿Listo? Quiere decir que si el sistema legal es equitativo, pues si yo me robé una gallina y me van a meter
preso, pues estos señores que se robaron el equivalente a cientos de miles de millones de gallinas, pues deberían tener una sanción más drástica, ¿cierto? Aquí en Colombia, lastimosamente, esto no ocurre. Y les doy un ejemplo. Hace unos años, un señor se robó un caldo de gallina, de esos Maggi, ¿sí? De esos que usted ve en las tiendas que valen 300 pesos. El señor se robó creo que tres calditos Maggi porque no tenía que comer. Y se iba a hacer una sopa con eso, lo iba a echar al agua y se lo iba a hervir. Al tipo lo capturan y lo meten 3 años preso, ¿sí? Luego surgen estos señores Nule y estos personajes se robaron toda la plata de una construcción en Bogotá que era una carretera, una avenida muy grande. Estamos hablando de miles de millones, es decir, de billones con B. Un billón es 1.000 millones de millones, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Estos señores devuelven un porcentaje de esa plata, que no es mucha, y les dan casa por cárcel a algunos de ellos, ¿sí? ¿Es equitativa la condena? Yo les pregunto a ustedes, ¿hubo justicia? Que alguien por no tener que comer, que hay que robar, no. Probablemente este señor hubiera pedido y le hubieran dado, ¿cierto? Si este señor dice, venga, yo le ayudo aquí a cargar estos bultos y deme una sopa, de pronto hubiera sido mejor, ¿cierto? Que robar. Pero entonces aquí hablamos del delito y hablamos del acto. ¿Es lo mismo? ¿Merece la misma condena? ¿Ustedes qué creen, chicos? ¿Quién me dice? ¿Es justo o no es justo ese acto? ¿Nadie? ¿Los 15 que están ahí están dormidos? Bueno, muchachos, los veo perdidos. Señor profe, justo. ¿Injusto por qué, Andrés? No, es justo. ¿Es justo? O sea, ¿es justo que a alguien por robarse lo equivalente a 500 pesos le metan 3 años de cárcel, pero a alguien que se robó, digamos, 1 billón de pesos, le den casa por cárcel? O sea, le dejen pagar la condena en la casa. No es justo. No, profe, no es justo. De una u otra manera no, ¿cierto? Porque ambos cometen un delito, ambos deben pagarlo, pero no es lo mismo robarme yo 500 pesos por hambre que robarme 1 billón de pesos por ambición. ¿Listo? Entonces, ¿qué hicieron los romanos? Los romanos crearon un sistema legal donde todo este tipo de cosas, de este tipo de injusticias no se dieran, ¿cierto? Pensemos, por ejemplo, hay una investigación, y esto es real, esto no me lo inventé yo. Hubo una ministra, o hay una ministra, que cuando fue secretaria de Educación en Bogotá, facturó un contrato les daban para lo del PAE, la alimentación de los niños de allá, pechugas de pollo a 40.000 pesos, ¿cierto? Cuando una pechuga vale no más de 10.000. Ella la facturó en 40.000. ¿Hubo condena? No. ¿Hubo premio? Pues hoy en día es ministra del gobierno, ¿cierto? Averigüen qué ministra es. Entonces ahí es donde uno se da cuenta de lo importante que es para el orden social que haya un sistema legal justo. Y esto lo vieron los romanos, y los romanos entendieron que la ley no podía ser un privilegio para los ricos y una sanción para los pobres. ¿Listo? Ellos pretendían entonces que todos tuvieran la misma sanción. Si usted robó 100 pesos y un rico robó 100 pesos, los dos deberían tener el mismo trato. No es darle mejor trato al rico porque es rico y poderoso, y al pobre sí condenarlo, ¿cierto? Que es lo que más o menos ocurre aquí en Colombia, y lastimosamente vemos cómo la corrupción pues se lleva todo y terminan siendo antes premiados con cargos públicos, con sueldos altos, ¿cierto? Por ejemplo, esta mañana escuchaba la noticia de que el gobierno firmó un contrato para darles internet a las escuelas de las veredas.
en Colombia por 70.000 millones de pesos y esa plata se perdió, ¿sí? Firmaron con unos corruptos, se entregó esa plata, se perdió, falsificaron unos papeles y, por ejemplo, ustedes ven que las escuelitas allá de su vereda no tienen internet. Y no es porque no haya, porque se robaron la plata, ¿cierto? Que estaba destinada para eso. Entonces el sistema legal acá en Colombia no es un sistema legal justo, no es un sistema legal que nos garantice a nosotros los derechos, ¿vale? Pero los romanos sí lo pretendían. Entonces estos señores sí querían que esto fuera algo importante. Y ellos entonces establecieron unas leyes, ¿listo? Que serán conocidas, y ustedes, yo supongo que esto ya lo leyeron, por eso yo no lo explico tal cual, las 12 tablas, ¿listo? ¿Y cuál era la intención? Pues precisamente garantizarle una justicia para todos. Entonces ellos hablaban de un plebiscito. ¿Y qué es un plebiscito? Es cuando se le pregunta al pueblo, ¿listo? Cuando el pueblo quiere y decide algo. Entonces pensemos lo siguiente, hace unos años el gobierno del presidente anterior, de Juan Manuel Santos, iba a firmar la paz con la guerrilla de las FARC. Santos le dijo al pueblo y entonces se hizo un plebiscito, ¿sí? Pueblo, ¿quiere que se firme la paz o no? Y entonces el pueblo podía salir a votar y decidir si sí o si no. Como somos un pueblo con una tradición violenta, ¿cierto? Y creemos que la violencia aquí lo soluciona todo, pues la mayoría de la gente salió a votar y dijeron que no querían firmar la paz. ¿Listo? En todo caso se firmó. El gobierno no hizo caso al plebiscito, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa ahí? Vemos nosotros que nuevamente en Colombia pues no se respeta la decisión del pueblo. Que el pueblo, la lógica indica que pues un pueblo debe querer la paz, sí. Que votaron por ella y dijeron no, pues eso es otra cosa. Entonces ahí debió respetarse la voluntad del pueblo, por encima de todo. ¿Listo, chicos? Entonces eso por la parte de lo que es la parte legal. Vamos a mirar acá lo que es el Coliseo romano. Entonces los romanos crearon una obra arquitectónica que hoy en día es una de esas que yo les decía que todavía perdura, y es esto que vemos acá, el Coliseo romano. ¿Listo? Usted puede ir a Italia, puede tomarse las fotos, puede ir allá y encontrar. En Roma hay varios, en París o cerca en Francia, pues en varias ciudades hay otros más pequeños, pero el más esplendoroso es este, y es el Coliseo romano. ¿Listo? Resulta que estos señores pues tenían que entretenerse en algo, ¿sí? Y como no había fútbol, que el fútbol no fue inventado por los europeos sino por los mayas, como lo vimos el año pasado en la guía, ¿cierto? Cuando veíamos esto, pues los romanos buscaban una forma de entretención y era entonces construir un circo o un anfiteatro, lo llamaban así porque allá es donde iba la gente a matarse, ¿listo? Y construían que en la mitad pues era la arena, entonces esta parte es cubierta o era cubierta de arena y todo este borde son las gradas, ¿listo? Como un estadio, es la misma estructura de un estadio, la misma función. Entonces, ¿qué pasaba? Iban allá, pero no iban personas a jugar deporte, sino iban a ir allá a pelear. Ustedes de pronto han visto la película Gladiador, incluso ahí en la contextualización hay una imagen de ella, y es donde vemos cómo los soldados que eran capturados de otros pueblos, ¿sí? Esclavos y demás, se convertían en gladiadores, y estos señores eran los encargados de ir y luchar por su propia vida contra otros gladiadores. ¿Listo? Entonces iban allá y sencillamente el que luchara y lograra ser más valiente o más fuerte y lograra vivir, pues era aquel que iba teniendo el premio era la vida, ¿no? Y pues obviamente ganaban algo de dinero, pero sencillamente pues lo hacían como un espectáculo. ¿Listo? Entonces aquí hablamos nosotros, señor. Y ahí también en esa película se mostraba como reyes y reinas, entonces
Entonces, que eran los que les daban el dinero y sí, los que los ponían a pelear. exacto, y ahí la película es muy buena, quienes no se la han visto pueden vérsela, eso constantemente la dan por televisión, se llama Gladiador, y la película muestra todo lo que es Roma, ¿no? Toda la importancia, el poder que ostentaban los emperadores. De hecho, si ustedes se dan cuenta, al final el gladiador pues pelea contra el emperador, ¿no? Porque era una cuestión de honor, no era una cuestión solamente de valentía, sino era el hecho de que el emperador debía ser venerado en todos los aspectos y cuando un gladiador pues tiene más fama y es más querido en Roma que el emperador, pues empiezan a haber celos, egos, envidias, todo ese tipo de cosas. Entonces la película es muy buena porque ahí vemos cómo están los gladiadores vestidos, cómo era el coliseo, cómo eran las luchas, cómo se manejaba el poder, cómo se manejaba el ejército. ¿Listo? Es una película muy muy buena. Para quien se la quiera ver, recomendada. Entonces, chicos, los romanos crearon esto y tenía esa intención, ¿vale? Ir allá y era un lugar importante porque allá se iban los senadores, allá iba el emperador, ¿sí? Muchas veces el emperador o la persona que tuviera más alto rango que estuviera ahí decidía la vida o la muerte de alguien, ¿sí? Si él consideraba que el gladiador pues debía vivir, vivía. Y si consideraba que debía morir aunque hubiera ganado, pues sencillamente lo mataban. ¿Listo? Era un lugar importantísimo y arquitectónicamente pues muy bello y hoy en día pues perdura. ¿Listo? Vamos a ver por último lo que es la oratoria, que es el arte de hablar, ¿listo? De convencer en el discurso. Entonces, como los romanos crearon el derecho, crearon también a la vez la función del abogado, ¿cierto? ¿Y qué hace un abogado? Ustedes que van a ser futuros estudiosos de la ley en Colombia, pues el abogado tiene como intención defender al acusado, ¿cierto? ¿Y cómo lo hace? A través de argumentos, demostrando que él tiene la razón y por tanto su cliente es inocente. ¿Listo? Y de esta forma entonces él va a obtener pues, la inocencia o va a obtener el beneficio de la ley, ¿vale? Y para poderlo hacer pues hay que convencer a la gente, hay que demostrar y eso se logra a través de la palabra o del discurso. Entonces chicos, para los romanos era muy importante este arte, el arte de la oratoria, ¿vale? De convencer, de demostrar a través de la palabra. En ese entonces no habían videos, no había nada de esto que hoy en día usted tiene un video y dice, no, vea, yo no era ese, yo estaba aquí, yo no lo maté, ¿sí? Y de una u otra manera es una prueba. En ese entonces era sencillamente a través de el discurso. Entonces la retórica era eso. Y bueno, aquí ya esta parte de la poesía, pues los romanos eran muy dados a exaltar, ¿sí? Los romanos fueron los primeros en desarrollar un concepto de historia como tal, fueron los primeros en desarrollar a través de la poesía una explicación de su grandeza. Si bien es cierto que los griegos ya habían escrito poemas, y no eran poemas como los de hoy en día ay, sin ti no puedo vivir porque eres mi aire, ¿no? Todas esas cosas románticas que usted ve por ahí en las tarjetas de Facebook y todas esas cosas, no. Era un poema, era un relato histórico, ¿sí? Donde mostraban una gesta o una épica que contaba la historia de la nación. ¿Listo? Por ejemplo, nosotros vemos que nuestro himno nacional es un poema, es un poema que cuenta toda la historia de nuestro país, en pocas versos, ¿listo? En pocas palabras. Entonces lo mismo, pero estos pues, poemas eran mucho más largos, ¿vale? La actividad 3 chicos, me van a hacer la actividad 3 pero, pero, todavía no la van a entregar. ¿Listo? Simplemente la van a desarrollar. Yo les diré cuándo. Y la actividad 3 es la siguiente. Responda a las preguntas de forma argumentada. Y ojo chicos, acá les explico esto, ¿sí?
La argumentación para mí es que usted me diga el por qué. No me entreguen trabajos que hubo trabajos muy regulares. Los pocos chicos que entregaron trabajos, algunos muy buenos, pero la mayoría son trabajos muy básicos. ¿Sí? Ustedes ya están en séptimo. Entonces, dice la siguiente pregunta. ¿Qué ocurriría en una sociedad en la cual no existan las leyes? No me vaya a escribir, se matan, porque sí. No, eso no es una respuesta para un chico de séptimo. Usted me va a explicar qué pasaría. Es explicarme, no decirme solamente. ¿Listo? ¿Cuál cree que es el aporte más significativo del Imperio Romano? ¿Qué entiende por política según la lectura? Ojo, no me vayan a buscar, ni me vayan a buscar en internet qué era política para los romanos. No, es usted que entiende que es política. Pero obviamente tiene que hacer la lectura, que yo supongo ya la hizo. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de que hoy existiera un emperador en nuestro país? ¿Listo? Son preguntas que no va a encontrar en internet, simplemente pensando. Y ¿qué es lo que más le llama la atención de Roma y por qué? ¿Vale? Algo muy sencillo. Segundo, observe las siguientes palabras en latín, son las que están aquí en este cuadrito. ¿Listo? Seleccione por lo menos 7 de ellas. ¿Listo? Y haga un breve cuento utilizándolas, de máximo 5 renglones. Entonces aquí encontramos nosotros cómo ellos, pues en el idioma latino, designaban a los animales. En este caso encontramos animales, ¿cierto? Por ejemplo, Piscis es pez. De ahí que ustedes ven que los que dicen y creen en los signos, pues dicen, ay, es que yo soy Piscis porque yo nací, bueno, yo no sé a qué mes corresponderá eso, ¿cierto? Pero representan con un pez. El cáncer, yo soy cáncer, resulta que no, usted no es cáncer, pero representan ese signo zodiacal con un cangrejo, ¿listo? Y aquí encontramos entonces muchos animales, ¿listo? Por ejemplo, dinosaurio quiere decir gran lagarto, ¿listo? Significa gran lagarto, ¿vale? Preguntas, niños, niñas. No, profe, ninguna. Listo, chicos, entonces ya saben, me van a desarrollar este trabajo. No me lo van a entregar todavía. Yo les voy a decir cuándo. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Quién pregunta? Giovanni, Señor. profe, es que ¿a qué fecha tenemos que entregar la actividad 2? La actividad 2 debían entregarla, ya le digo, porque hubo unos que entregaron después, ¿vale? La actividad 2 no la tienen que entregar todavía, ¿vale? Simplemente yo he recibido contextualización y actividad 1. La actividad 1... Profesor, todavía no, usted no ha dicho la fecha que toca enviarla el trabajo grupal 2. No, todavía no. En la actividad 1 y la contextualización eran para el 2 de agosto. Vi en un correo que alguien me la entregó el 6. ¿Listo? Por eso yo les coloqué ahí que habían entregado fuera del tiempo. ¿Vale? Ahora, chicos, yo les dije a ustedes ayer por el WhatsApp que quienes no habían entregado esos trabajos, quienes no habían entregado la contextualización y el trabajo 1, podían entregarlos ayer o pueden entregarlo hoy. ¿Listo? No les vuelvo a dar más chances. Yo no suelo dar chances de este tipo, ¿vale? Pero viendo que muchos no entregaron los trabajos, pues es como un salvavidas. Así que no lo desaprovechen, ¿vale? Solamente por ayer y hoy. Eso es como en una feria, solo por hoy, ¿sí? Si no lo aprovecho, amigo, porque yo este periodo no voy a sacar muchas notas, ya tengo 2, yo fácilmente puedo sacar otra nota y ya. Y se van con 3, y entonces mi amigo o mi amiga que tiene 2 unos, pues va a perder, ¿vale? Pero ahí le estoy dando chance. Entreguen, aprovechen. Señor, señora, ¿alguien creo que va a preguntar? Sí, profe Giovanni. Sí, señor, lo escucho.
que algunos compañeros también nos equivocamos, porque cuando usted nos envió la guía solamente trabajo, trabajo, trabajo. Entonces uno comenzó a ver toda la guía y no había, así como la primera guía que usted me envió de que estábamos en sexto, con la página de sexto, séptimo, octavo, noveno y 11, con cada día de que usted la enviaba y Sí, la resolución para eso es el cronograma. Este periodo yo no voy a enviar cronograma. ¿Listo? Profe, pues yo no me confundía con el cronograma, a mí se me hacía muy fácil. Claro, lo que pasa es que aquí hay una cuestión que es diferente, chicos. ¿Por qué yo no envío cronograma? Porque si yo envío el cronograma, no se conectan, ¿cierto? Y uno de los compromisos que se hizo allí en reunión cuando vinieron sus papás, hace ya como un mes, 20 días, no sé, fue ese. Nosotros nos comprometimos a que nosotros íbamos a hacer la conexión. Profe. Espera, permítame un momento, ¿vale? Pero, vean, fíjense, ustedes son un curso de 20 y pico de estudiantes y aquí tengo conectados 13, conmigo 14, ¿vale? Entonces, yo cumplo con mi parte que es conectarme y pues ustedes están cumpliendo con la suya y eso está bien, ¿vale? Pero yo no les voy a enviar cronograma, ¿listo? Por eso mismo. Además, yo les doy una facilidad y es el hecho de que yo subo las clases a YouTube. Es decir, quien no puede estar acá presencial, porque yo sé que hay algunos que dicen, bueno, en mi casa somos 3 y tenemos solamente un computador, un celular. Entonces, o se conecta el uno, o se conecta el otro, o el otro. Entonces, yo no puedo estar conectado. Yo entiendo esa situación. Por eso yo les comparto el video en YouTube para que si alguno no pudo conectarse hoy, pues si mañana tiene cómo ver YouTube, pues puede hacerlo. Ahora, yo entiendo que no todos tienen los dispositivos y demás, pero si usted hace una recarga, por ejemplo, de 10.000 pesos de internet, vea, con 10.000 pesos usted puede ver cualquier cantidad de horas en YouTube, ¿sí? Y la clase no dura más de 50 minutos. Señor. Profe, muy buenos días. Habla con Vivian, la mamá de Santiago. Buenos días. Qué pena le interrumpo su clase, No, profe, señora, pero con es gusto. que estaba escuchando lo de el cronograma de las clases y a mí sí me parece que sería lo ideal que siguiera enviando el cronograma. Nosotros vivimos acá en la vereda del Palmar. Hemos tenido muchísimos inconvenientes con el internet porque primero se cayó casi que toda en la vereda. Después se nos dañó la antena que tenemos acá en la casa. Entonces el niño no pudo bajar no pudo leer la clase que subió en YouTube. Entonces obviamente él no sabía que tenía que entregar el 2 de agosto y le entregó la guía el otro día, ¿sí me entiendes? Sí, ¿Sabes? señor. La semana siguiente. Entonces ya obviamente él pierde la nota. Ya le recibí el trabajo, sí. Sí, pero su merced igual se lo calificó sobre 3. Sí, señora. Entonces ahí es donde yo voy. Si el niño tiene el cronograma, él sabe que de cómo tiene que entregar la actividad ese día, puede estar conectado a la clase. ¿Sí ves? Y eso es lo que pasa con las tareas. Hoy tenemos el internet, mañana no. Entonces ahí es donde está el inconveniente. Listo, sí, señora, yo tendré en cuenta ¿Puedo hacer eso. una pregunta? Sí, permítame, le respondo a la señora, ¿vale? Ya le doy la palabra a José. Yo entiendo la situación, ¿sí? Y entiendo que esas cosas pasan, ¿vale? Ahora, por lo general, esos trabajos yo se los estoy dejando para que desarrollen la actividad durante toda una semana. Por ejemplo, desde la clase pasada, que fue la semana anterior, ¿sí? Tienen para desarrollar la actividad número 2, ¿vale? Y todavía no la estoy recibiendo. Es decir, por ejemplo, el estudiante que no ha podido ver el video de esa semana, todavía tiene chance para entregar, ¿vale? Lo que pasa es que si yo mando el cronograma, y eso me di cuenta con algunos cursos en los pocos videos que hice el periodo segundo, y es que no ven la clase, se quedan sin la instrucción, ¿sí? Entonces tengo estudiantes, no lo digo por el caso de su hijo, porque no ha ocurrido, pero sí he tenido casos, incluso en este mismo curso, que cogen, entrego la guía, entrego el cronograma y me devuelven a los 2 días ya toda la guía resuelta, ¿sí?
Entonces, pues yo primero no puedo recibirles toda la guía porque no la vamos a desarrollar toda. Segundo, entonces hay, y le pregunto a uno de los estudiantes, venga, ¿qué pasó? Y algunos me dicen, lo que pasa es que mi mamá me puso a hacer toda la guía en 2 días para ya después no tener yo que hacer más. ¿Sí? Entonces, esas son las situaciones que a mí me dificultan. Por eso yo a los estudiantes les voy diciendo qué deben hacer en cada clase. Y así yo tengo la constancia de que el estudiante pues debe verla. Si no puede conectarse en ese momento, pues yo entiendo, ¿sí? Pero tiene en todo caso tiempo para poder ver el video después, ¿sí? Tiene la posibilidad de ver el video por YouTube. Entonces, digamos que es como lo que se acordó, ¿sí? Aquí en las reuniones que se hicieron en el Coliseo, ¿vale? Entonces, yo les brindo esa facilidad, subirlas a YouTube. Yo no sé si los demás compañeros lo harán, pero ahí les doy el chance, ¿sí? Entonces, Listo, profe, muchas gracias. tendré en cuenta la sugerencia, pero pues por ahora, digamos, esa es la dificultad que yo he visto, ¿sí? Que yo envío el cronograma y me envían de una vez toda la guía resuelta y pues yo no puedo calificarla toda, ¿sí? Me entregan 10, por ejemplo, y uno le pregunta al niño y me dice, es que mi mamá me dijo, ¿sí? Es que para que después yo no tuviera que hacer nada más. Entonces dice uno, pues es difícil porque... Listo, profe. Sí. De todos modos, le agradezco mucho. Sí, señora. Disculpe a Santiago, No, señora, tranquila, ¿sí? Ahora, hay algo importante acá y es que cuando el estudiante no puede hacerlo, es bueno que el papá me comunique, ¿sí? Porque he tenido también el caso de algunos estudiantes que no hacen nada en todo el periodo y al final me mandan todo, ¿sí? Entonces al final el estudiante manda todo y dice, vea, ahí está, y ni saludan algunos. Ahí mando los trabajos y ya cuando he cerrado notas. Incluso hay un estudiante que creo que es de este curso que me está preguntando para cuándo son las recuperaciones y esas yo las mandé hace ya más de 20 días casi, ¿sí? Y el estudiante vio el mensaje en el WhatsApp, cuando lo mandé incluso lo vio en el mismo día. Entonces son cosas que de pronto van ahí como dificultando el desarrollo, ¿sí? Pero tendré en cuenta la sugerencia. José, creo que iba a preguntar algo. Gracias, profe. ¿Usted da puntos por conectarse a la clase? No, no doy puntos por conectarse porque precisamente sé que todos no pueden conectarse, ¿sí? Lo que yo sí voy llevando es un registro acá en un cuadernito. Yo voy llevando aquí quiénes son los que se conectan. Por eso yo les dije a los que llegaron primero que me escribieran el nombre en el chat, ¿sí? Yo no doy nota porque yo sé que hay estudiantes que quieren conectarse y no pueden. Y hay otros que se conectan y simplemente dejan la cámara prendida y estarán por allá acostados durmiendo o jugando Free Fire o se van. Yo me doy cuenta de eso cuando termina la reunión. Termina la clase y la mayoría se va. Y yo me quedo ahí escribiendo los nombres 5 o 10 minutos después y todavía hay gente conectada cuando ya la clase se fue, ¿sí? Porque son estudiantes que se conectan sencillamente para que digan, bueno, está conectado, pero no están en la clase. Entonces no, por eso mismo, ¿vale? Ya miraremos a ver qué pasa. Se supone que cuando entre la alternancia, pues ya las cosas serán distintas, ¿sí? Porque ya teniendo estudiantes acá, pues la cuestión cambiará totalmente, ¿listo? Pero por ahora yo no voy dando nota, ¿vale? Igual recuerden, chicos, la cuestión no es solo la nota, la cuestión es por aprender. Una nota es un número, ¿sí? Y así como uno le puede poner 5, o le puede poner 1, le puede poner 3, eso de una u otra manera es un reflejo subjetivo. Lo que importa es cuánto aprende, ¿sí? Listo, chicos, entonces si no es más tendré en cuenta la recomendación del cronograma, pero pues ya les he justificado el porqué, ¿vale, chicos? Los dejo, tengo clase con otro grupo, entonces les deseo lo mejor, que tengan un feliz resto de semana y cualquier cosa, por favor, hacerla saber. Señora. ¿Usted va a escribir por el WhatsApp cuando toca entregar la actividad 2 y la actividad 3? Sí, probablemente yo les escriba o en la siguiente clase,
¿sí? Entonces, por ahora háganlas, ténganlas hechas, ¿vale? Que a manera de cuando yo la pida, yo ya asumo que eso está hecho. Por eso tienen el tiempo de la semana. Es decir, en la clase nosotros nos conectamos una vez a la semana y el tiempo de las siguientes horas que no nos conectamos es el que usted le debe dedicar para desarrollar la actividad, ¿sí? Si no lo hace, pues ya será otra cuestión, ¿vale? Por eso que días cuando un estudiante, creo que fue de uno de los grupos superiores, me dijo, profesor, yo no tengo tiempo para hacer las guías, pues la verdad es que ya a mí se me sale de las manos, y por eso les doy el tiempo en mi clase, ¿sí? Nosotros tenemos clase, por ejemplo, el lunes, ¿sí? El lunes, tenemos martes y tenemos el jueves y el viernes, ¿sí? Son 4 veces a la semana, yo les tomo nomás 1 hora. En esas 3 horas restantes que no nos conectamos, deben desarrollar las actividades. ¿Listo? Por eso yo asumo que ya la actividad 2 está hecha. Asumo que la actividad 3 la van a desarrollar esta semana. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces les deseo lo mejor, éxitos, estudien y pues disfruten de su familia y disfruten de todo lo que tienen. Hasta luego, que Les tengan deseo un lo buen mejor. día. Vale, pues. Chao, profe, que tengan un feliz día. Chao, profe. Gracias, que estén muy bien. Chao.